Ya estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, presentó su segundo informe de labores. Dijo que durante la pandemia se consolidó la transición a la justicia digital, que se ha avanzado en el acceso a la justicia para los más pobres, combatiendo la corrupción y fortaleciendo la Defensoría de Oficio. Reiteró su lucha por impulsar la paridad de género y combatir el nepotismo y además, por supuesto, destacó la reforma al Poder Judicial recientemente aprobada. Agradeció al presidente López Obrador haber adoptado la propuesta y dijo que las bases para una justicia confiable ya están. Veamos en contexto. Están sentadas las bases para que, en los años por venir, la justicia federal se consolide como la rama del poder público en la que toda persona puede confiar. En su segundo informe de labores, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, aseguró que en estos 2 años uno de sus compromisos principales ha sido facilitar el acceso a la justicia a todas las personas, sobre todo a quienes más lo necesitan. También agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador haber hecho suya la propuesta de reforma judicial que fue aprobada ayer por la Cámara de Diputados. Dijo que es la reforma más importante en el Poder Judicial desde 1994 y que busca fortalecer a las instituciones judiciales para mejorar la impartición de justicia, combatir la corrupción y acabar con el nepotismo. Señaló también que se ha fortalecido el servicio de Defensoría Pública y que se logró consolidar al Instituto Federal de Defensoría Pública para la protección de las personas más desprotegidas. En materia de paridad de género, dijo que se impulsó una política integral con 3 líneas de acción: la conciliación personal, familiar y laboral, juzgar y defender con perspectiva de género y consolidar una cultura libre de violencia de género. Y sobre el combate a la corrupción en el Poder Judicial, recordó que se iniciaron 6 carpetas de investigación por actos de corrupción. Saldívar insistió en que se mantendrá una lucha contra quienes, con sus actitudes corruptas y deshonestas, traicionan la confianza ciudadana. Punto y contrapunto. Bien, segundo tema de la noche y ahora comienzo contigo, Alfredo. Un segundo año de gestión del ministro presidente Arturo Saldívar, marcado por la pandemia. Y bueno, también con sesiones virtuales, pero también con decisiones importantes y polémicas para la opinión pública desde la Suprema Corte de Justicia, como lo analizamos aquí, la consulta para el juicio a los expresidentes, el derecho a decidir de las mujeres, que no se tocó de fondo, solamente de forma, y bueno, la reforma al Poder Judicial, que ha sido el último tema. ¿Cómo has visto tú, cómo evalúas en un primer acercamiento la gestión del ministro presidente Arturo Saldívar? Y déjame complementar esta lista que dices muy bien con la prórroga o el aplazamiento a la regulación para la resolución de la cannabis, pero también la cantidad de temas que son fundamentales de este gobierno, que nada más están pateando meses adelante y nada más no hay una explicación por qué no resuelven, por ejemplo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad que están presentadas en contra de las violaciones que ha cometido el gobierno a la propia Constitución en la implementación de cosas tan importantes como la Guardia Nacional y el famoso quinto transitorio, ¿no? de esa reforma constitucional del año pasado. O sea, no se han metido todavía al fondo de temas que son prioritarios para la cuarta transformación y lo están pateando al siguiente año. Eso en sí mismo creo que, no lo va a decir el ministro Saldívar, pero creo que hay que recordarlo, ¿no? Ahora, de lo que más aplaudió ayer el ministro Saldívar y que por supuesto por todos lados anda presumiendo como un logro suyo, porque es un logro suyo, porque la reforma judicial, la más importante desde la reforma de 1994, se aprobó recientemente, hace unas semanas en ambas cámaras. Hay graves problemas. Hasta donde yo recuerdo, el Poder Judicial de la Federación, al Poder Judicial de la Federación también pertenece el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ayer nos regaló otro espectáculo nefasto en el que se vota una cosa en el pleno, o se discute una cosa en el pleno y en un boletín de prensa nos vienen a decir que es algo totalmente distinto. Un tribunal cuyo presidente, el 27 de noviembre, fue acusado por la propia Unidad de Inteligencia Financiera, o supimos de esa denuncia, por ganar algo así como 218% más, por gastar 218% más de lo que ha ganado el magistrado José Luis Vargas. Y voy a citar algo que surgió en el debate del Senado cuando se estaba aprobando esto. Quedan intactas las redes institucionales de corrupción, las redes institucionales de complicidad. Quedan intactas las distintas fórmulas de traficar influencias. Pensarán que lo dice la oposición.
No, lo dijo el propio senador Ricardo Monreal Ávila. Lo retoma Germán Martínez, de hecho, en una columna muy buena de Reforma que nos da muy buena pista de lo intrascendente, ya que esa palabra está de moda, de lo intrascendente que puede ser la reforma más trascendente desde 1994, cuando el propio ministro Arturo Saldívar reconoce, después de conocer este presunto enriquecimiento ilícito del magistrado Vargas, que lamentablemente por el diseño institucional el Consejo de la Judicatura no tiene en sus manos la vigilancia, la disciplina del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es algo sobre lo que habría que reflexionar en el futuro. En el futuro, pues no es esta la reforma más trascendente del Poder Judicial y no puede ni siquiera acabar con redes de complicidad del propio Poder Judicial de la Federación. Si estamos viendo ante nuestros ojos cómo el Tribunal Electoral, entre muchas otras cosas, entre muchos otros escándalos, pues se pasa la Constitución por el arco del triunfo. Entonces, esa es la trascendencia, ese es realmente el verdadero informe que no está en las palabras de Arturo Saldívar, con todo y el sometimiento lamentable que hemos visto de la Suprema Corte en muchas ocasiones ante el Poder Ejecutivo. Eder, ¿qué responderle a Alfredo y cómo evalúas tú la gestión del ministro Arturo Saldívar? Sí, yo creo que la intrascendencia está de moda en la oposición, ¿no? Sus opiniones y sus acciones cada vez son más intrascendentes para la vida cotidiana. Y en Gatell, A ver, creo que Saldívar está hablando, ya lo dije hace ratito, de un tema muy importante. No es ahorita en estos dos primeros informes, no se está hablando de logros tan relevantes, porque lo primero que hay que hacer es limpiar la cañería del Poder Judicial en este caso. Lo que él está haciendo de construir los cimientos para modernizar al Poder Judicial, para establecer mecanismos para erradicar la corrupción, el nepotismo, para que haya paridad efectiva de género, son batallas muy fuertes que va a encontrar resistencia escritorio por escritorio del Poder Judicial, y eso es lo que creo, o es lo que yo interpreto que nos está contando en su informe el ministro Saldívar. Creo además que la coordinación que ha sido respetuosa y muy fluida entre los poderes de la nación permitirá que los resultados de las acciones que ahorita se están viendo y que no son tan evidentes, tan escandalosas, poco a poco darán muy buenos resultados. A mí me da mucha tranquilidad el hecho de que el ministro siga poniendo en el centro de las prioridades el objetivo de hacer accesible la justicia para las personas más desposeídas, más desprotegidas por el Estado durante tantas décadas. Me da mucha tranquilidad el hecho de que esté verbalizando permanentemente los retos y todos los vicios de corrupción que está enfrentando él y que pretenden erradicar, pero esas cosas no suceden de la noche a la mañana, menos en procesos que son pues democráticos, que son transparentes, como los que impulsa él en el Poder Judicial y Andrés Manuel en el Poder Ejecutivo. Entonces me parece que a mí me parece bastante positivo lo que se está informando, porque además es tan sobrio, es tan concreto, que no se cometen actos de demagogia, no se están haciendo promesas al aire. Y evidentemente hay muchos retos. En el tema electoral, yo creo que lo he dicho en varias ocasiones, tendríamos que estar pensando en una reforma política profunda. A mí no me gusta este modelo democrático que tenemos, porque no es tan democrático como debiera ser. Bien, Alfredo, levantaste la mano, pero déjame darle la palabra primero a Lisa. Lisa, querida, claro. ¿Tú cómo estás viendo, cómo evalúas la gestión del ministro presidente? ¿Realmente se está combatiendo la corrupción, como afirmó ayer en el segundo informe? A ver, yo creo que para no repetirnos como rocolas con estos temas, porque también la reforma judicial la hemos tocado un montón de veces, pues un poco de ver esto de manera un poquito más estructural y como ver el bosque y no nada más ver el árbol, ¿no? Ya los temas específicos sobre los cuales mostramos preocupación de la reforma judicial aprobada los discutimos muchas veces, tenían que ver con las afrentas al federalismo, tenían que ver también con la falsa construcción de la Corte como tribunal constitucional, pero pudiendo crear desde la judicatura tribunales ad hoc para ciertos temas, uno de ellos el de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y la otra tiene que ver pues justamente con el acceso a la justicia, y ahí lo que no podemos hacer es desprender esta reforma que puede tener todas las buenas intenciones, pero que sorprendentemente también dejó la puerta abierta para que el ministro Saldívar concentrara poder. Incluso en uno de los transitorios permitiría que él extendiera el mandato como presidente de la Suprema Corte prácticamente hacia el final del mandato de Andrés Manuel López Obrador.
sincronizando mucho el tema de la presidencia de la Corte con la presidencia de la República, sino ver cómo va a interactuar esta reforma, que insisto, puede tener muy buenas intenciones, pero vamos a ver en la implementación cómo se da, con otras reformas que sabemos que incluso el propio ministro presidente y varias jueces de altísimo nivel adentro de la judicatura rechazan profundamente, que son las contrarreformas del sistema de justicia penal, como la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que discutimos también la semana pasada y que se fue para aprobarse potencialmente en un extraordinario en enero y si no, en febrero también, como otras leyes que preocupan. ¿Y por qué decimos esto? Porque si esas leyes pasan y se hace la contrarreforma del sistema de justicia penal, vamos a debilitar más todavía la figura de los ministerios públicos, que no tendrían que estar investigando el delito, sino que tendrían que estar litigando los casos frente a una judicatura que es abiertamente criticada por la supuesta liberación de criminales y por ser en extremo garantista y vigilante de los famosos derechos humanos de los imputados, y que con esa cantaleta justamente lo que nos han aprobado es pues todavía contrarreformas más regresivas, no solo para los derechos, sino que ponen incentivos perversos en todos los funcionarios públicos, desde las policías hasta los jueces, que realmente obstaculizan el acceso a la justicia. Yo creo que rescatables algunas cosas, como el tema de los procesos electrónicos para la no interrupción de ciertos trámites ante el Poder Judicial de la Federación durante la pandemia, pero el resto es que hay un rezago brutal de casos que vieron en esta pandemia pues un año completo y absolutamente perdido, ya sea en lo administrativo, en lo familiar, en lo penal, en muchísimos justamente como de los sectores o del tipo de derecho que puede observar la Suprema Corte. Entonces, el resumen es problemática esa reforma, hay ciertas cosas que se pueden rescatar del informe de labores de Saldívar, pero hay muchísimas otras cosas que no se dijeron en cuanto al rezago del Poder Judicial. Y tercero, no podemos abstraer la lectura de estas reformas de otras contrarreformas que se están cocinando también al interior de la 4T, que al final de este sexenio justamente lo que pueden es tener el potencial peligroso de volvernos a cantar que esto no funcionó porque se siguieron dando demasiadas garantías a los otros operadores del sistema de justicia cuando ya no estaba en las manos de los jueces hacerlo. Y creo que sí es nuestra responsabilidad como ciudadanos pues demandar que si se va a hacer una reforma del Poder Judicial, esa reforma no se acompañe de contrarreformas en el sistema de justicia, particularmente para la función de los ministerios públicos, que nos haga caer exactamente en el mismo problema que tenemos, que es el de impunidad. Bien, perdimos la conexión con María Clemente, estamos restableciéndola, pero mientras tanto, Alfredo, ¿querías agregar algo? Ahora voy a hacer al inverso de las personas chocantes que dicen que más que una pregunta de una participación. Yo más que una participación tengo una pregunta muy específica y muy respetuosa para Eder. O sea, para dejar de hablar de discursos, de boletines y de cosas que se dicen. A mí me gustaría que Eder me dijera nada más una sola cosa que sustente que se están sentando las bases para combatir la corrupción o que se están combatiendo la corrupción. Una acción concreta, una cosa que haya visto en la reforma judicial o en el informe de Saldívar. A ver, primero, qué nefasta tu actitud de estar examinando a la gente. No es la primera vez y te lo he dicho en corto, pero ya que insistes en hacerlo en televisión pública, te lo digo, qué nefasta actitud. Adelante. Y segundo, venga. A mí me parece... Cállate, por favor, déjame hablar. Gracias. Bien, vamos a mantener el respeto en el debate de ambas partes. Eder, continúa, por favor. Sí, gracias. Me parece a mí muy interesante el hecho de que se estén generando triangulaciones para ver cuáles son los cargos en donde puede haber nepotismo, tener una base de datos de la familia directa de las personas tomadoras de decisiones. Me parece que es muy importante todos los candados que se están poniendo para erradicar acciones como el acoso sexual dentro del Poder Judicial, y me parece muy importante las acciones que tomaron y que está informando que ya han tomado para identificar actos de corrupción, como lo de la persona que tenía dinero en su cajuela y que en otras ocasiones, bajo otras administraciones, nadie se habría enterado. Ahora es el presidente ministro el que lo está diciendo y lo está combatiendo. Creo, no es la espectacularidad que le gustaría a todo el mundo, que nos gustaría a todo el mundo que ya pudieran estarnos informando, pero hay avances y hay acciones muy concretas con las que se está caminando hacia el combate a la corrupción en el Poder Judicial. Saldívar, yo me imagino, porque además es un asunto histórico, que está haciendo combates muy fuertes al interior. La lucha debe ser muy fuerte porque desafortunadamente, y todos lo sabemos, hubo jueces, hubo ministerios públicos, hubo muchos
partes que se dejaron corromper, como todo el Estado mexicano, por este proceso de contaminación profundo en la sociedad. A mí me gusta mucho lo que ayer nos informó Arturo Saldívar. Bien, pues lamentablemente se terminó el tiempo de este bloque. Tenemos que hacer una pausa, porque al regresar la Ciudad de México sigue en alerta. Las autoridades piden no salir ni hacer compras o festejos. Proseguimos en semáforo naranja. ¿Debería cambiar a rojo o eso ya es intrascendente frente al nivel de contagios? Veremos qué opinan las y los panelistas cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.